Bienvenidos a la reproducción del presente contenido. Como corolario quiero mencionar cuál fue la naturaleza del contrato que elaboré. En ese orden de ideas, realicé un contrato de transporte aéreo de mercancías, para lo cual diseñé la siguiente dinámica. Una empresa alemana con presencia internacional denominada en el contrato como holding, recordando que dicho concepto hace referencia a un tipo de sociedad en donde una de las empresas que la integran posee la mayoría de las acciones con relación a las demás empresas, de tal forma que la empresa matriz, con la mayoría de las acciones en este caso, es la encargada de controlar o tomar las decisiones sobre las otras organizaciones llamadas empresas filiales. Bien, en ese orden de ideas, el holding tiene su sede en Alemania y desea transmitir equipo industrial hidroneumático a su filial en México, a quien en el contrato lo denomino como el cliente. Por su parte, el porteador es otra empresa alemana con sede en México, quien se encargará del traslado de la maquinaria de equipo industrial hidroneumático desde Alemania a México. Bien, hacemos un paréntesis. Recordemos que existen diversas técnicas para elaborar un contrato. Yo opté por una de las tradicionales, en donde el instrumento se compone por los siguientes elementos. Un proemio, en este caso, en el proemio son señaladas las partes que intervienen en el contrato. Un apartado de declaraciones, en donde las partes declaran los atributos de su personalidad, el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la voluntad de las partes para obligarse, la naturaleza del contrato, los datos bancarios donde serán depositados los recursos, la patente con la que se encuentra registrada la maquinaria en comento, los testigos y representantes de las partes, así como el instrumento mediante el cual acreditan su personalidad. Posteriormente tenemos otro apartado que es el del clausulado compuesto por 13 cláusulas. Y finalmente tenemos un apartado de anexos donde serán incorporados los documentos señalados en las declaraciones. Bien, vamos a analizar la parte del proemio. Bueno, en nuestro proemio dice: contrato de transporte internacional de mercaderías, que celebran por una parte Festo Pneumatic SADCB, quien en lo sucesivo se le denominará el cliente; Festo Beltrieb GmbH y Co. KG, a quien en lo sucesivo se le denominará el holding; y por otra parte DHL Express México SADCB, a quien en lo sucesivo se le denominará el proveedor, al tenor de las siguientes. Bien, ahora vamos a explorar lo que coloqué en el apartado de las declaraciones. Bien, comenzamos, dice. Declara el cliente por su propio derecho que es una persona moral, quien goza de plena capacidad de obrar; asimismo acredita su personalidad jurídica mediante copia certificada de su acta constitutiva con número de folio de instrumento notarial, ahí colocamos un número, misma que se incorpora en la sección de anexos. Muy bien. El inciso B dice: su registro federal de contribuyentes expedido por el Servicio de Administración Tributaria, y bueno, aquí ya viene el, el registro federal de contribuyentes que colocamos. Dice: con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, que se encuentra ubicado en la dirección tal, que tiene los recursos y plena capacidad para obligarse en otorgar la suma del numerario al proveedor, misma que será transferida por el cliente de buena fe mediante una transferencia SWIFT consistente en una suma pecuniaria equivalente a 100,000 euros por concepto de transporte internacional de maquinaria hidroneumática, cuyo peso bruto se estima en 4 toneladas. Queda excluido el pago por conceptos de derechos aduaneros, mismos que serán pagados por el holding, en virtud del Incoterm DDP, concluida la gestión aduanera. Aquí, bueno, yo lo que hice es irle adelantando un poquito a las cláusulas para que, a efecto de que esté concreto, ¿no? Lo tenemos previamente ya señalado en nuestras declaraciones, y de forma específica ya lo vamos a señalar en nuestras cláusulas. Entonces continuamos. El inciso E, que es su deseo celebrar el presente contrato de transporte internacional de mercaderías de equipo industrial hidroneumático en los siguientes términos y condiciones que se señalan en el clausulado del contrato.
es una empresa subsidiaria cuyo holding pertenece a su matriz en Alemania bajo la denominación, bueno, Festo Verbetrieb GmbH y Co.kg, quien mediante un acto de comercio legalmente formal le fue transferida la propiedad correspondiente al equipo hidroneumático que se señala en el inciso D. Bien, además, el cliente, por convenir a sus intereses, designa como testigo primero de este acto bueno, ahí ya lo colocamos nuestro nombre, ¿no? Para que fuera más realista el ejercicio, ¿no? Quien funge como su representante legal es una persona física quien goza de plena capacidad de obrar, asimismo acredita su personalidad jurídica mediante copia certificada de la instrumental pública consistente en carta poder con folio notarial número tal, misma que se incorpora en la sección de anexos. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que son las declaraciones del proveedor. Bien, en ese sentido tenemos el numeral 2 y dice, declara al proveedor por su propio derecho. Inciso A, que es una persona moral quien goza de plena capacidad de obrar. Asimismo acredita su personalidad jurídica mediante copia de su acta constitutiva con número de folio de instrumento notarial, número tal, misma que se incorpora en la sección de anexos. Inciso B. Su registro federal de contribuyentes expedido por el SAT es el siguiente. Inciso C. Con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones que se encuentre ubicado en la dirección tal, ¿no? E inciso D. Cuenta con la capacidad material, técnica, operativa y económica suficiente para el transporte internacional de las mercancías a que son objeto del presente instrumento, cuya descripción corresponde con maquinaria hidroneumática en favor del cliente, mismas que han sido fabricadas de manera lícita por el holding y cuentan con un registro de patente internacional con folio número tal, ¿no? Expedido por la OMPI con fundamento en el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Y bien, para dar conclusión a las declaraciones del proveedor, tenemos el inciso E, que es titular de una cuenta bancaria emitida por la institución tal, cuyos generales son los siguientes: número de cuenta SWIFT, número tal, ¿ok? Inciso F, el proveedor, por convenir a sus intereses, designa como segundo testigo de este acto al licenciado fulano de tal, quien funge en este acto como apoderado legal. Es una persona física quien goza de plena capacidad de obrar, asimismo acredita su personalidad jurídica a través de copia certificada de la instrumento notarial con folio número tal, misma que se incorpora en la sección de anexos. Y finalmente el inciso G dice que es su deseo celebrar el presente contrato de transporte internacional de mercaderías de equipo industrial hidroneumático en los términos y condiciones estipulados en el clausulado del contrato. Muy bien, ahora vamos al apartado de las cláusulas, ¿ok? Bien, en la primera, el proveedor se obliga a transportar el equipo industrial hidroneumático en favor del cliente mediante el servicio de transporte internacional de mercancías por la vía aérea. En virtud de lo anterior, se responsabiliza y obliga plenamente sobre el manejo, resguardo y almacenamiento de las mercancías, con fundamento en los artículos 4 al 16 del Convenio de Montreal. Cláusula segunda. A través de este instrumento han sido cedidos los derechos de posesión de la cosa de forma temporal en favor del proveedor, bajo la figura de poseedor derivado, comprendiendo estos derechos única y exclusivamente el intervalo temporal que duren los procesos de entrega, recepción y resguardo propios de la actividad del porteador, con fundamento en el artículo 791 del Código Civil Federal. Bien, continuando con la lectura del clausulado, vamos a la cláusula tercera. Dice, el cliente aceptó de buena fe la adquisición del servicio cuyas especificaciones corresponden con el numeral 1, inciso D, en las declaraciones que versan en este instrumento, y de forma expresa se obliga en emitir en favor del proveedor el pago total por los conceptos señalados en el inciso previamente manifestado en esta cláusula. No sé si recuerden que nos sirvió de preámbulo el apartado de las declaraciones para después en el clausulado
hacerlo un poco más extensivo. Bien, continuando. La cuarta cláusula dice, el proveedor se obligó en transportar el equipo industrial hidroneumático siguiendo las pautas establecidas por la norma internacional ISO 780 a efectos del embalaje de las mercancías. Dichos servicios serán prestados por el importe descrito en el numeral 1, inciso D, al cliente en tiempo y forma siendo el día 10 de diciembre del 2025 en el recinto fiscalizado cuya adscripción corresponde al SAT. Y bueno, ya sabemos la dirección que tiene ahí en la aduana, en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, bajo los lineamientos internacionales correspondientes al Incoterm DDP, cuyos gastos sobre la gestión aduanera quedan eximidos por parte del proveedor, debiendo ser sufragados por el holding. Ahora pasaremos al apartado de garantías y reclamaciones. En la cláusula quinta puse lo siguiente. Las partes acuerdan la suscripción de una póliza vigente de cobertura amplia que asegura los contenidos de las mercancías, misma que será sufragada por el cliente, abundando que se encuentra cubierta por una prima de riesgo, que además ampara daños por responsabilidad civil, expedida por la compañía AGF Seguros SADCB. Bien, ahora pasemos a la cláusula sexta. En ella versa lo siguiente. El cliente se obliga en emitir en favor del proveedor la liquidación total de forma pecuniaria, en función de las condiciones y conceptos señalados en el numeral 1, inciso D, conviniendo en el pago en una sola exhibición por la cantidad de 100,000 euros, mismos que deberán ser depositados en la cuenta bancaria que el proveedor ha señalado en el numeral 2, inciso E, contenido en las declaraciones. Bien, continuando en el ejercicio, nos vamos a las cláusulas de los testigos. Y bueno, en la séptima señala lo siguiente: el comprador, por convenir a sus intereses, reitera como testigo de este acto a la persona física señalada en el numeral 1, inciso F de este instrumento. Por su parte, la cláusula octava señala lo siguiente: el vendedor, por convenir a sus intereses, reitera como testigo de este acto a la persona física señalada en el numeral 2, inciso F de este instrumento. En la cláusula siguiente es la de que corresponde a las penalizaciones. Dice, cláusula novena, en el caso de incumplimiento de pago por parte del cliente, de acuerdo con el contenido que versa en este instrumento, se obligará en restituir al proveedor en razón del 10% del costo total de la operación, quedando esta en 10,000 euros. Prosiguiendo en el instrumento, nos vamos a la décima cláusula que corresponde a la jurisdicción. En ese sentido, redacté lo siguiente. Las partes contratantes se sujetarán en sus actuaciones bajo los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, conocida también como Convención de Viena, la Organización de Aviación Civil Internacional a través de la Convención de Montreal. Ok, y bueno, ahora pasemos al apartado de las cláusulas de resolución de disputas. Concretamente, en la 11ª señalo lo siguiente. Asimismo, convienen en designar un tribunal de arbitraje adscrito al Centro Internacional para la Resolución de Disputas, a actuaciones que se celebrarán con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento de Arbitraje expedido por la UNCITRAL de las Naciones Unidas. Ok, continuando en el presente ejercicio, ya vamos a terminar. Muchas gracias por su atención hasta lo que llevamos de la reproducción del contenido. Bien, la 12ª cláusula dice: las partes convienen que para la interpretación o resolución en lo relacionado con el presente contrato,
En caso de que haya sido sustanciado y agotado el mecanismo alternativo de solución de controversias descrito en la novena cláusula, sin la posibilidad de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, se sujetan a los tribunales en materia mercantil de la Ciudad de México, sin el menoscabo de aquellas responsabilidades penales, administrativas o civiles en que puedan incurrir las partes. El presente contrato se signa por las partes en la Ciudad de México el día 28 de noviembre de 2025 en el lugar indicado en la cláusula tercera, para los efectos a que haya de conducirse quedando definida la materia competencial, la resolución de disputas y la jurisdicción correspondiente, expidiéndose por triplicado a sus traducciones en los idiomas español, alemán e inglés. De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, se señalan la secrecía de los mismos, así como el manejo y resguardo adecuado de los documentos anexados a través del presente instrumento, siendo exhibidos sí y únicamente cuando la autoridad competente lo requiera. Perfecto, llegamos a la última de las cláusulas. Es la cláusula de nulidad. Bien, en nuestro instrumento tenemos en la 13ª cláusula lo siguiente. Las partes convienen las siguientes causales que podrían derivar en la nulidad del presente contrato. Por parte del cliente, responsabilidad por no pagar en tiempo y forma el precio convenido. No acreditar la posesión legal de las mercancías. Que las mercancías por su naturaleza y peso no correspondan por lo descrito en las declaraciones. Por parte del proveedor, no prestar en tiempo y forma los servicios previamente acordados. No contar con las licencias, la póliza de seguro, no cumplir con la normatividad internacional ISO 780 para el embalaje y tratamiento de las mercancías. Perfecto, bueno, ya para finalizar, quiero compartir con ustedes la retroalimentación que me dio la docente. Bueno, en virtud de ella, incorporé de forma más amplia dos cláusulas, concretamente la segunda y la quinta. En el caso de la cláusula segunda, corresponde a la cesión de derechos de posesión de la cosa en favor del porteador, única y exclusivamente durante el intervalo temporal que por la naturaleza de su actividad requiera el proveedor. Por otra parte, la quinta cláusula corresponde a un apartado de garantías y reclamaciones a través de la suscripción de un seguro exclusivo contra daños y responsabilidad civil. Dada la cuantía y el valor de la cosa en favor del cliente, cabe señalar que deberá ser sufragado por este último. Y bueno, otra de las observaciones que me señaló la docente fue la ausencia de la carta de porte aéreo. Y bueno, en ese sentido, tenemos que en la cláusula primera se señalan los artículos 4 al 16 del Convenio de Montreal. En ese sentido, el artículo 5 menciona lo siguiente: contenido de la carta de porte aéreo o del recibo de carga. La carta de porte aéreo o el recibo de carga deberán incluir a la indicación los puntos de partida, destino. B, si los puntos de partida y destino están situados en territorio de un solo estado, parte y si se han previsto una o más escalas en el territorio de otro estado, la indicación de por lo menos unas de estas escalas y la indicación del peso del envío. Como bien se refiere en la cláusula primera, se están citando los artículos. Entonces, si yo incorporaba la carta de porte aéreo, eso significaría hacer mucho más extenso todavía el contrato. Entonces se entiende que ya va implícita ahí con esa consideración de la carta de porte aéreo. Y bueno, ya para finalizar, se manifiestan los límites y criterios de cuantificación en una de las retroalimentaciones. Y bueno, en ese sentido yo le contesto a nuestra docente. Para eso yo incluí la póliza de seguro. Entonces, se entiende que al ser una póliza específica para las mercancías en comento, estas se encuentran amparadas por el total del costo comercial de las mismas, lo que sin lugar a dudas se complementa con lo descrito en el artículo 22, numeral 3 de la Convención de Montreal, que a la letra dice: en el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a una suma de 26 derechos especiales de giro por kilogramo, a menos que el expedidor haya hecho al transportista, al entregarle el bulto, una declaración especial del valor de la entrega de este en el lugar de destino y haya pagado una suma suplementaria si hay lugar a ello.
En este caso, el transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá el importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar del destino para el expedidor. Y bueno, en este caso particular, el cliente